Inflamatorios no esteroideos. Hay varias clasificaciones, pero esta clasificación es el libro del MIR. El MIR es bastante, bien, es una clasificación un poco química, pero es bastante usada, ¿ya? Por ejemplo, los AINES se clasifican en ácidos, ¿no? Y otros, así decirlo, ¿no? Y otros, ¿no? Por ejemplo, los AINES ácidos, el salicílico, enólico y los ácidos acéticos, ¿ya? Ahora vamos por partes para configurarnos lo del tema. Los ácidos salicílicos, por ejemplo, el de elección o el representativo es el ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. ¿Qué hace la aspirina? Lo que ha dicho vuestra compañera. Inhibe tromboxano A2. Entonces, ¿qué produce finalmente la aspirina? Antiagregación plaquetaria y un poquito de vasoconstricción, ¿no? Vasodilatación. Porque inhibe el tromboxano A2, ¿no es cierto? La aspirina es el fármaco más usado, ¿eh? Es uno de los más usados. Antes te dolía la cabeza, aspirina. Te dolía la rodilla, aspirina, ¿no? Era pues para todo, ¿no? Hoy en día ya tiene indicaciones claras. Más se usa para patología cardiovascular, ¿ya? En la prevención de patología cardiovascular y cerebrovascular. Aunque ya hay algunos estudios que están saliendo que han hecho con aspirina que no mejora mortalidad, bueno, ¿no? Pero se está usando sobre todo a nivel cardiovascular y cerebrovascular. Por ejemplo, pacientes con infarto agudo de miocardio, que les da infarto agudo de miocardio, aspirina. Paciente que les da infarto cerebral, aspirina, ¿ya? Listo. Entonces, ¿la aspirina qué cosa es? Pues si les pregunto en las rotaciones, ¿la aspirina qué? Dirán, pues es un antiinflamatorio, no esteroideo, que inhibe la acción de los tromboxano A2 y se usa en la prevención primaria de patología cardiovascular y cerebrovascular. Ya está. Cerebrovascular, infartos cerebrales, cardiovascular, infartos de miocardio. ¿Ya? ¿Listo? Los enólicos, tenemos dos, las pirazolonas y los oxicam, ¿no? Las pirazolonas, acá tenemos el famosísimo, lo vamos a usar bastante, metamizol. No se confundan con el metimazol, que es un fármaco que se usa para la tiroides. Acá es metamizol. Y entonces, al paso, en algunos países están ya en desuso el metamizol, ¿no? Habrán escuchado las noticias, ¿no? Entra saliendo y sale muerto el metamizol. O algunos niños que decían, en niños eviten metamizol, por favor. No pongan, ¿ya? Y si van a poner en adultos, no se confíen. La mayoría de médicos usan metamizol para el dolor, es buen analgésico. Postoperatorio, metamizol, ¿no? Por ejemplo, te operan de apéndice, metamizol. Te operan de vesícula, metamizol, el postoperatorio para el dolor. Te hacen cesárea, metamizol. ¿Y cuánto es la dosis en adulto que usan? Usualmente 1 gramo cada 8 o 2 gramos cada 8. Pero recuerden, ustedes van a ser médicos, siempre escriban, no asuman, nunca asuman, ¿ya? Se supone que deben pasarlo pues en uno, no. Claro, yo trabajo en la UCI, digamos, ahí ya sale, digamos, bueno, son pues experimentadas, casi ningún fármaco lo pasan en 10 minutos, en 15 minutos, lo pasan en 1 hora, media hora, mínima, ¿no? Pero ustedes, cuando indiquen metamizol, 2 gramos cada 8, por ejemplo, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo pasaría, doctor? Esos 2 gramos. ¿10 horas? 10 horas, no, muy exagerado. ¿Cuánto tiempo más o menos? 2 horas, ya. Mira, pásenlo lento, ¿ya? Pasen, porque en emergencia muchos pacientes han colapsado con el metamizol. Muchos. Ni siquiera por la acción del metamizol, sino es por la velocidad de administración. Por supuesto que puede haber excepciones, donde un metamizol puede ser bamba, por ejemplo, no sabemos. Pero de preferencia metamizol pásenlo diluido en cloruro de sodio al 9 por 1000. El cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿qué cosa es? La solución fisiológica, entre comillas, que hablamos, ¿cierto? Cuando salgan ustedes, no sé qué soluciones fisiológicas aparecerán. Hoy en día el cloruro de sodio al 9 por 1000 ya se está yendo a un lado,
que produce acidosis hiperclorémica, que ya no es la solución fisiológica. Bueno, está apareciendo el isofundín, ¿no? Pero se sigue usando el cloruro de sodio 9 por 1000 para diluir medicamentos, ¿ya? Entonces, si les dicen 2 gramos cada 8, o si ustedes indican 2 gramos cada 8, de preferencia que sea por vía endovenosa, pero diluido en cloruro de sodio al 9 por 1000, 100 cc, y le pasan pues en 1 hora, 40 minutos, ¿no? Esos 2 gramos para que no tengan problema, ¿ya? Porque muchos pacientes se han colapsado. Yo he visto desde que he egresado, pues había visto 5 o 6 pacientes que se han colapsado con el metamizol, ¿no? Mucho problema trae el metamizol. Había un médico en el regional que le indicó metamizol a una paciente con colestizo, paro, se murió la paciente. Intramuscular, de preferencia no pongan intramuscular, porque ponen y a veces se va a la sangre, no aspiran. ¿De qué? ¿Cómo sabes que está poniendo bien el personal? Tú no sabes, entonces pasa algo, igual te va a caer, ¿ya? ¿Quién le ha indicado? El médico. ¿Quién le ha puesto? El médico. Ambos, ¿no? Entonces, de preferencia el metamizol es muy usado, van a usar. Entonces pónganlo endovenoso y diluido, y eviten en niños, ya no en niños. Produce el metamizol, les menciono que en algunos medios se están retirando porque produce anemia aplástica, pancitopenia, ¿ya? Pancitopenia, entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pero acá se usa. Ustedes van a rotar por ejemplo, a Lucy, hay metamizol 2 gramos cada 8. Van a rotar a ginecología, las cesáreas, 2 gramos cada 8, 1 gramo cada 8. Van a rotar en cirugía, vesículas apéndices, 2 gramos cada 8. ¿No? Van a rotar en emergencia, 2 gramos cada 8. No sé si han ido a emergencias de salud, ¿no? Para algún dolor, 2 gramos les ponen y se van a su casa, ¿no? Pero a veces en emergencias, pues, como es bajo presión, se apuran, entonces ahí es donde puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Oxicam ya no se usa mucho, piroxicam, meloxicam, no, ya están en desuso, pero son antiinflamatorios no esteroideos tipo enol. Tipo acético, estos que también se usan bastante, ¿no? Indol acético, la indometacil, que también está dejando. De estos, los alilacéticos son los más el ketorolaco, el diclofenac. ¿Quién no usa un diclofenac? La mayoría usa un diclofenac. Ketorolaco es buen analgésico también, ketorolaco, ¿no? Cuando hay dolores, primero paracetamol, a 500 miligramos. Si no pasa, tómale 1 gramo, o sea, 1 gramo, ¿no? Cada 8, entonces más de 3 gramos a 4 gramos. Si no pasa con eso, combina paracetamol con AINES con opioides, o sube de AINES. Por ejemplo, puedes usar ketorolaco, ¿no? Solo que tiene bastante gastrolesividad. ¿Qué hacen los AINES? Inhiben COX-1 y producen úlceras. Dale con su omeprazol, ¿ya? También los traumatólogos, por ejemplo, usan ketorolaco y ketoprofeno a pasto, ¿no? Todo paciente que operan, el postoperatorio, ketorolaco, ketoprofeno. Y alguna vez se olvidaron ponerle omeprazol y en 3 días tomó su paciente, al tercer día empezó a sangrar. Joven, ¿eh? Hemorragia digestiva. A la UCI, así, pero bueno, ya paró el sangrado, se fue de alta bien, pero pasa, ¿ya? Diclofenaco, no se olviden, diclofenaco no se pone por vía endovenosa, se pone solamente por vía intramuscular. Bueno, no, estamos hablando de la ampolla. Hay diclofenaco tópico, claro, crema, ¿no? Eso ya es. La vía intravenosa, no, cuidado que pongan la vía intramuscular por vía endovenosa, tengan cuidado, también ha pasado, también ha pasado. El diclofenaco es oleoso, se pone por vía intramuscular. ¿Y en qué pacientes tienen que tener cuidado si se pone por vía intramuscular? Ya, sí, chicos, pero bueno, puedes poner todavía porque no tienen masa muscular, ¿no? ¿Otro? ¿Jóvenes? Obesos, más o menos. ¿Qué pacientes tienes que tener cuidado? No se trata de poner, ¿no? Diabético, pues. Diabético. Hay que tener cuidado con diabético, chicos.
El diabético, tú le pones, si no tiene una buena, o sea, y así lo limpies 1000 veces el lugar de inyección, se puede infectar. Y si siempre te van a culpar, ¿no? Entonces se va a infectar. Y el diabético no hace infección simple, hace infecciones severas, síndrome de Fournier, muerte, ¿no? Entonces tener cuidado. Otro paciente que tiene que tener cuidado de la vía intramuscular en general, no solo el diclofenac. Diabéticos, otro. Ya se puede, claro, rápido lo puedes pasar, ya otro. ¿Ah? Los que toman anticoagulantes. Por ejemplo, si toman warfarina, es anticoagulante. A veces no te van a decir, ¿eh? A veces la posta viene, un médico, digamos, un paciente viajero de Lima que está de viaje por Cusco. No te dice nada, le está doliendo, le pones diclofenac. Y, oh sorpresa, después es anticoagulado, le haces un hematoma en la región glútea, cirugía, absceso glúteo, UCI, complicación, ¿no? Pues esas cositas, que no lo crean, pasa, esas pequeñas cositas, que nosotros decimos, entre comillas, pequeñas cositas, ¿no? Entonces hay que saber qué vía poner, en cuánto tiempo, ¿no? Y pues si es la vía intramuscular, tener cuidado de diabéticos, tener cuidado de anticoagulados y otros pacientes también que tengan inmunosupresión. Por ejemplo, si tiene artritis reumatoide, yo no le pondría, pues se va a infectar, ¿no? Se puede infectar, mejor un metamizol endovenoso lento, siempre y cuando no sea alérgico. Tienes que preguntar si es alérgico. Y si te dice que no soy alérgico, ¿qué harías? No se sabe, le puedes poner lento, ¿no? La ventaja de ponerlo lento es, ¿cuál es la ventaja? Es que te da tiempo de suspender y te da tiempo de suspender el medicamento rápido y de actuar, pues. En cambio, si ya lo has puesto rápido, en 15 minutos, digamos, te estás yendo, ¿no? A hacer estás libres, ¿no? Le quieres pasar ya rápido, ¿no? Entonces ahí es donde se complica. ¿Listo? Es ketorolaco y diclofenac, ¿no? Ketorolaco hay vía endovenosa y vía intramuscular y también hay vía oral de 10 minutos. Los derivados del ácido propiónico también. ¿Quién no tomó un ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno? ¿No? Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Entonces, ¿ibuprofeno es lo mismo que paracetamol? No. Tiene diferente acción. Entonces, hay presentaciones de marca que combinan ibuprofeno con paracetamol. Claro que no hay dosis así, no 1 gramo más 500, ¿no? O sea, dosis pequeñas pero combinan, ¿no? El ibuprofeno más es un antiinflamatorio, el paracetamol más que cosa es analgésico y antipirético, ¿ya? También los AINES son antipiréticos, pero también tienen efecto antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, ibuprofeno, naproxeno. ¿Quién no se ha tomado un naproxeno? El problema más frecuente del naproxeno, ¿cuál es? Irritación gástrica. ¿Ya? Ketoprofeno, también irritación gástrica. ¿Ya? Y otros, ¿no? Que no consideran como, ¿no? Los técnicos no consideran como AINES, ¿no? Los paraminofenoles que se llama el paracetamol y los coxib, ¿no? Que son selectivos de la fructosa, selectivos, ¿no? Heterocoxa. Y en esta clasificación, nos vamos un poquito atrás, ¿no? Otra vez a repasar lo mismo, un poco de historia. No vamos a hablar de historia, no vamos a repasar mucho. Ahí es como se sintetiza la aspirina a partir de esta planta Spiraea sauce, ¿no? Y luego se sintetiza la aspirina de forma sintética, ¿no? Miren, y la aspirina, ¿qué dice acá? Miren, ¿qué laboratorio fue? Bayer, ¿no? Millonarios con la aspirina, ¿no? Millonarios. Ahí está la salicilina, ¿no? Esta planta. Bueno, todos los medicamentos, la mayoría vienen de plantas, solo que sacan el principio activo. Entonces, ahí también, si queremos hacer una clasificación de antiinflamatorios, en general, fármacos que actúan sobre derivados del ácido araquidónico, inhibidores de ciclooxigenasa, antiinflamatorios no esteroides. Aparte, inhibidores de fosfolipasa 2, glucocórticos. Hay una serie de antiinflamatorios, entonces dentro de eso están los AINES.
Esta tablita, mira, esta es una tabla de la OMS, donde más o menos qué fármacos se usa en la escala del dolor. ¿Qué les interesa a los pacientes? Que les calmes el dolor. Incluso se puede ir a su casa si les calmes el dolor. Por supuesto, siempre y cuando les calmes el dolor de manera correcta, ¿no? Porque si es una peritonitis, tú le calmas el dolor, o sea, esa peritonitis va a aguantar, pero hasta un cierto tiempo y luego se va a complicar, ¿no? Pueden enmascarar los dolores. O sea, por ejemplo, a mí todavía me han enseñado que cuando hay una apendicitis no se da analgésico. Hoy en día no. Hoy en día sí se da, o sea, se tiene que dar porque no vas a tener al paciente pues, de dolor, ¿no? Pero siempre y cuando tengas ya el diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque si tú pones el analgésico, vas a encubrir el dolor. Entonces, el paciente, muchos les va a pasar el dolor y va a seguir con la apendicitis ahí, ¿no? No le duele, se va a su casa, va a durar un día, 2 días y va a regresar otra vez con ¿qué? Con peritonitis. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Tienes que primero diagnosticar bien. Y sí se tiene que dar analgésico, por supuesto, siempre y cuando el diagnóstico sea correcto, ¿ya? Entonces, miren, en el escalón del dolor leve, ¿qué fármaco se usa? Primer escalafón, un analgésico no opiáceo y un fármaco adyuvante. Por ejemplo, ¿qué sugieren? AINES y paracetamol. Dolor leve, por ejemplo, no sé, una cefalea, paracetamol 1 gramo. A veces 500 cada 8 es poquito, para un adulto es 1 gramo cada 8 de paracetamol. ¿Ya? Es poquito, 500, casi nada, 1 gramo cada 8. ¿Ya? Paracetamol. AINES, puedes poner ketorolaco, ketoprofeno, naprox, dependiendo también. ¿Ya? Dependiendo. Ahora, dolor, segundo escalón, dolor moderado. Por ejemplo, ya el inicio de un dolor de muela, por ejemplo, un golpe, una cefalea. ¿Qué dice? Opiáceo débil, o puede ser un no opiáceo también, y un fármaco adyuvante. Por ejemplo, tramadol y codeína. ¿Tramadol qué cosa es? Es un opiáceo débil, pero es un opiáceo, ¿no? Actúa sobre receptores mu, ¿no? Son agonistas de receptores mu para el dolor. Codeína también es un opiáceo, pero más se usa para la tos. En pacientes con tuberculosis, para la hemoptisis, para que no tosan, es un antitusígeno opioide. Entonces, recuerden que los receptores mu están relacionados con el dolor y también con el reflejo de tos. Entonces, como doy codeína, entonces inhibo el reflejo de tos, sobre todo en pacientes con tuberculosis. Buen antitusígeno opioide, pregunta de examen, antitusígeno opioide, codeína, ¿no? También se usa para el dolor, tramadol, codeína, ¿no? Ahora, puedes combinar tramadol con paracetamol. Bien, si le duele mucho, tramadol con paracetamol. ¿Qué efectos colaterales tiene el tramadol? En pastillitas o endovenoso. Náuseas y vómitos. Puede también haber un poquito de hipotensión. Entonces, otra vez les menciono, si van a dar endovenoso, pónganlo diluido. Peor todavía el tramadol, diluido, porque si no le produce náuseas, vómitos, ¿no? Tramadol. Entonces, segundo escalafón, opioide débil o fármaco adyuvante. O sea, puedes combinar el tramadol más paracetamol. También hay combinaciones, el Dolmix creo que se llama, no me acuerdo bien. Tramadol más ketorolaco también hay. Bien, bien. A veces hay tendinitis así, cuando pasa con paracetamol, tramadol más ketorolaco, ¿no? ¿Ya? Miren, tercer escalafón, hasta cuarto escalafón. Dolor grave. ¿Un dolor grave cuál será? Por ejemplo, dolor de muela, ¿no? O no, un dolor de muelas intenso, fuerte, ¿no? Puedes dar, pero yo creo que el dolor de muela incluso puedes tratar con tramadol, si pasa. Otro más fuerte, ¿qué sería? El dolor oncológico. El dolor oncológico, ¿no? Las metástasis así duelen. O otro dolor así fuerte, cuando uno sangra el cerebro, irrita el cerebro, irritan todavía a los pacientes. El dolor por un DCB hemorrágico, isquémico,
También podríamos hablar de cesáreas en algunos casos, ¿no? Por eso les ponen anestesia, incluso analgésico epidural. Entonces, ¿qué usan allá? Un opiáceo mayor o más potente, ya no débil, tipo morfina. No le damos mucho a fentanilo. Fentanilo también se usa en casos de DSM, por ejemplo. En UCI, fentanilo es de uso común, es como usar un paracetamol, es de uso muy común, ¿no? Fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Entonces, pero no, usted no vaya a fentanilo, pues, ¿no? Además, aquí en el Perú no hay presentación en tabletas. ¿En qué países hay presentación en tabletas del fentanilo? En Estados Unidos. Por eso está pues la lucha contra el fentanilo, ¿no? Ahora los narcotraficantes ya no se dedican a la cocaína, sino a la producción de fentanilo en tabletas, ¿no? Son los cocinadores de fentanilo, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué producen los opiáceos? Delirio, abstinencia y dependencia. Eso también se ve a nivel de receptores, o sea, tomas y el receptor quiere más, receptores más, quieres más, entonces explica la dependencia y la abstinencia, ¿no? Entonces, puedes también combinar morfina que es un opiáceo con paracetamol. Por ejemplo, en la UCI cuando desescalamos de fentanilo, usamos tramadol más paracetamol, endovenoso o por vía oral. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está esto otra vez, el ciclo de la COX-1 y COX-2. COX-1, fisiológico, COX-2, constitutiva, miren, la COX-1 que produce prostaglandinas, en este caso, citoprotectoras, ¿listo? Que aumentan el flujo de la nefrona, por ejemplo. Es que hacen los antiinflamatorios esteroideos, inhiben COX-1 y COX-2. Y al inhibir COX-1, pues son nefrotóxicos, pueden producir úlceras gástricas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también al inhibir la COX-2, ¿qué va a producir? Inhibición de las prostaglandinas proinflamatorias. Por ejemplo, en la artritis reumatoide crónica, ¿qué suelen usar? ¿Qué AINES suelen usar? Ibuprofeno también, bastante usan. Otro, naproxeno también, para el dolor, ¿ya? Y para la inflamación. Aquí está lo mismo, otra vez, lo mismo ya hemos hablado de las fosfolipasa 2, ácido araquidónico, ya hemos hablado. Ya hemos hablado, ahí está la clasificación, para temas de examen, por favor, esta clasificación, no se olviden. AINES COX-2 selectivos, ¿quiénes son? Aquellos que solo inhiben la COX-2, los COX-SIF, ya está. Ahí está, miren, algunos, por ejemplo, Goodman así, o sea, habla de AINES no ácidos, o sea que no tiene un efecto de AINE, ¿no? Pues se llama AINE no ácido, en este caso el paraminofenol o paracetamol. Ya, listo. Esto vamos a pasar acá. Está bien. Miren, la clasificación por su potencia antiinflamatoria. Miren, ¿quién tiene más potencia antiinflamatoria? Los salicilatos, por ejemplo, aspirina. Moderados, ibuprofeno, diclofenac. Y analgésicos con insignificante efecto antiinflamatorio, paracetamol. Entonces, cuando te digan, se ha inflamado, tómate paracetamol, entonces no tiene efecto antiinflamatorio, casi o ningún efecto antiinflamatorio. Entonces, mecanismo de acción, ¿qué hacen los AINES? Inhiben el ciclo de la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, no selectivos, ¿no? Y tienen efectos colaterales, por supuesto, propios de la inhibición. ¿De quién? Los efectos de la COX-1. Entonces, si nos vamos al otro slide del otro tema de icosanoides, vemos todos los efectos de la COX-1, entonces todo eso va a producir como efecto colateral, ¿no? ¿Qué más? Ahí está, miren este gráfico, ahí está de la nefrona, ¿no? Bien interesante este gráfico. ¿Qué está haciendo? A ver. Prostaglandinas, ¿qué hacen? En la nefrona, miren. Acá.
en la primera imagen. ¿Qué hacen las prostaglandinas en general a nivel del flujo sanguíneo del riñón o de la nefrona? ¿Qué hacen? Mejora el flujo sanguíneo. ¿Ya? Mejora el flujo sanguíneo. ¿Y qué hace cuando damos aires, por ejemplo? Disminuyó el efecto de las prostaglandinas a nivel del flujo sanguíneo renal y puede producir un efecto nefrótico, o sea, disminuyó el flujo sanguíneo en la nefrona, ¿no? Es por eso el nefrólogo dice evitar nefrotoxia, evitar contraste, hidratación óptima, evitar AINES. Y en antibióticos, ajustar dosis de antibióticos de acuerdo a función renal. ¿Listo? Bueno, es más de lo mismo, ya no vamos a repetir. Miren, a ver quién me interpreta esta imagen. A ver, concentraciones sanguíneas de COX-1 y COX-2 después de la administración de AINES. O sea, ¿cómo varía la concentración de COX-1 y COX-2 después de la administración de AINES? Miren, por ejemplo, ciclooxigenasa 1 y 2, ¿no? Idealmente tendría que ser 50-50, ¿no? ¿No es cierto? O sea, la mitad COX-1 y la mitad COX-2. Pero no, algunos se inclinan ¿por quién? Por COX-1 más que COX-2. Pero ambos, o sea, por ejemplo, acá el diclofenaco inhibe COX-1 y también COX-2. Pero no es 50-50, o sea, en cierta medida más COX-1 que COX-2. Por ejemplo, ibuprofeno y naproxeno mismo. Se inclinan más por COX-2 versus COX-1, ¿no? Entonces, meloxicam, los COX-CIR, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Listo? Eso ya hemos visto. Esto es lo mismo. Acá miren, reducción de la tasa de filtración glomerular usando AINES. En este caso, ¿qué AINES están usando? Indometacina o ibuprofeno. ¿Qué cosa significa este? Ese han hecho nefro, ¿no? ¿Han hecho sangre de nefro? No, yo no sé. ¿No han hecho sangre de nefro? Claridades de creatinina, ¿no? La tasa de filtración de glomerular. ¿Cómo disminuye la tasa de filtración glomerular con el uso de antiinflamatorios no esteroides? Por ejemplo, indometacina y ibuprofeno, ¿cómo baja la tasa de filtración glomerular versus el basal? Por eso es que son nefrotóxicos, ¿no? Ahora, por supuesto que, digamos, hay que también ver el contexto. Si tienen un paciente con enfermedad renal crónica ya en diálisis, ya está, ¿van a contraindicar esto? ¿Cómo harían? Ya no, pues porque ya el riñón está malo. O sea, ¿qué vas a proteger? Ya está. Entonces hay que evaluar, eso se trata de, por ejemplo, de que no progrese de un estadio 2 a 3, 3 a 4, ¿no? Es bien complejo. Pero cuando ya ha progresado, incluso, por ejemplo, lo que tienen que ver, lo que el nefrólogo dice, dieta hipoproteica, porque la proteína malora el riñón, eso es cuando, digamos, están en los estadios iniciales. Pero si ya está en el estadio terminal, pues no, más bien tienes que dar más proteína, ¿no? Porque pierde proteína, ¿no? Entonces es un poquito diferente, ¿no? Acá miren, cuándo usar AINES y cuándo usar opioides. AINES vas a usar cuando hay un dolor más periférico. En cambio, el opioide vas a usar cuando hay un dolor más central, más intenso. Un dolor tipo visceral, intenso, ¿no? Dolores viscerales intensos, ¿no? En cambio, un AINE, una cefalea, una artralgia, una mialgia, dolores leves a moderados. Pero ya, y cuando el dolor es intenso, opioides, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que les he dicho, un dolor oncológico, por ejemplo, ¿no? Lo malo que produce narcosis, sueño, dependencia y tolerancia. Esto, dependencia y tolerancia, no lo produce rápido, pero una dosis, sino un poquito en el tiempo, ¿no? En el tiempo. ¿Y los AINES qué efectos tienen? Antitérmicos. ¿Por qué? Porque, recuerden el mecanismo de la fiebre, ¿dónde está? En el hipotálamo, a través de la producción de ¿qué? De prostaglandinas, interleuquinas.
Entonces, si uso antiinflamatorios, bloqueo esa producción de interleuquinas, prostaglandinas, productoras de fiebre, entonces tienen efecto antitérmico. Ya hemos visto el efecto antiinflamatorio, por supuesto, que tiene que ver con todos los efectos antiprostaglandinas, y el efecto antiagregante, en revisión de quién, de los tromboxanos A. Ahora, por supuesto, por ejemplo, si yo comparo aspirina versus ibuprofeno, claro, la aspirina también es para el dolor, sí, porque inhibe COX-1 y COX-2, pero se va a la aspirina más afinidad por la inhibición de los tromboxanos A2, ¿no? O sea, no es que una pastilla, un AINE se va a pasar todas las vías, tienen predilección por ciertas subvías, ¿no es cierto? No, si no sería pues un fármaco perfecto, ¿no? Que inhibe tanto la vía de los leucotrienos, de las prostaglandinas, de los tromboxanos, entonces pues ya no. Ahora, dicho sea de paso, AINES está contraindicado, no se olviden, ¿no? No se olviden que está contraindicado, ¿no? O evaluar en todo caso, en pacientes asmáticos, ¿no? En pacientes asmáticos está contraindicado los AINES. Hace poquito nomás, miren, ustedes saben que la UCI cae en todos, ¿no? Todos los pacientes que hay, digamos, de neurocirugía, si opera bien, a veces requiere UCI, ¿no? Si opera mal, se van a la UCI, ¿no? Porque eso es cerebro. Igual en cirugía, si se complica una peritonitis, así van a la UCI. Igual en ginecología, si una hemorragia postparto, así van a la UCI. O sea, todas las especialidades caen a la UCI. Entonces, hace poco nomás, y en la privada es peor. O sea, en la privada tiene que tener más cuidado, porque ahí la gente paga por su plata. Entonces, ¿qué anécdota tuve? Una paciente asmática operada por otorrinolaringología y le hicieron una polipectomía de sus pólipos nasales, ¿no? Una cirugía aparentemente tranquila. Le pusieron el endoscopio nasal y le hicieron una polipectomía de pólipos nasales, ¿ya? Todo bien, le dan sus taquitos ahí y le dan su tapón, tranquila la paciente, y la doctora le indica para el dolor, era asmática, para el dolor su clásico, lo que les he dicho, ¿no? ¿Qué es el clásico les he dicho? Colestitis, vesícula, apéndice, cesáreas, metamisol 2 gramos cada 8. Le indicó, ¿ya? Y la primera dosis le pusieron en el postoperatorio de recuperación. La subieron a piso y a la media hora adivina qué hace. Su crisis asmática. Y encima todo taponoso, ¿no? Ni para poder respirar. Y cuando yo subo la veo cianótica, ¿no? Cianótica. Entonces, bueno, ahí era joven todavía, ¿no? Le he tenido que bajar la UCI así, ¿verdad? ¿No? Le hemos nebulizado, le hemos puesto beta-2 agonistas, ¿no? Casi llega a máquina, intubación, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a las 2 horas ya estaba mejor, ¿no? Entonces, viendo la historia, porque eso la tengo que poner, no voy a revisar todavía la historia, ¿no? Para revisar la historia el paciente se muere, ¿no? Entonces, viendo la historia, era asmática, pero ahí no sabía que era asmática, era asmática la paciente, y le habían puesto, pues, ya había recibido 4 gramos de metamisol, pues, antes de sala, para que no duele el anestesiólogo, le había puesto, pues. Miren, siendo ya especialistas, ¿no? Siendo especialistas, imagínense. Entonces, hay un desconocimiento, pues, o sea, no hay eso de que, o sea, solo operar, hermano. Pues hay un desconocimiento, igual, siendo especialistas, va a haber vacíos. Pues todo eso, ahora, por ejemplo, les menciono que no se olvide. AINES de preferencia contraindicado en pacientes asmáticos. Por ejemplo, la doctora va a ser cirujana. Tiene una paciente asmática que vas a operar de vesícula. ¿Qué analgésico vas a poner? Ya sabes, ¿no es cierto? Va a ser ginecólogo, paciente asmático, ya sabes, ¿no es cierto? Va a ser otorrinolaringólogo, paciente asmático, ya sabes qué no poner. No sé, va a ser neurocirujano, ya sabes qué. ¿No? Entonces, ¿por qué? Toda la cirugía bien, bonito, pero se fregó porque no le has puesto un
de lo más básico, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eso es cierto, ¿no? Todo bonito, la cesárea bonito, ha sacado el tumor bonito, pero se complicó por ¿no? Ya, entonces no manejan esto. Entonces, AINES está controlado. ¿Por qué producen broncoconstricción? Otro medicamento también casi contraindicado en asma son los beta bloqueadores, ¿no? Beta bloqueadores también, ¿ya? Tengan cuidado, ¿no? Claro, ahorita no saben todavía qué van a hacer, pues, pero cuando hagan, en caso de la UCI, por ejemplo, bueno, están en máquina, pues, o sea, ¿qué más voy a complicar al paciente? Ya está en máquina, ¿no? Será, pues, también pasa en la UCI, siendo especialistas, sí. Pacientes asmáticos le están dando propanolol, le están dando AINES, claro, pero el peor es el cuadro, hace que retroceda al paciente. Porque tiene que salir en 3 días, se demora 5 días, pasa. Entonces, aún siendo especialista, ¿ya? Entonces, no se olviden, entonces, dolores centrales versus periférico, dolores leves a moderados centrales, dolores severos, ¿ya? Acá, miren. Recuerden que el GMP cíclico, acá vamos, y el AMP cíclico son ejemplos de segundos mensajeros. Igual, otro ion que se comporta como un ion que se comporta como segundo mensajero, ¿cuál es? Interesante también, el calcio. Calcio, AMP cíclico, GMP cíclico. Miren, acá la vía del óxido nítrico. El óxido nítrico estimula al GMP cíclico y el GMP cíclico deprime nociceptores. Vamos a ver acá. Ahí está, miren, ¿qué hace el efecto de la COX-1? ¿Qué hace la COX-1? Produce mocoprotector, ¿cierto? Porque es fisiológico. ¿Qué más? Sustancias gastroprotectoras y bicarbonato. Al inhibir el ciclo de la COX-1, ¿qué hago? Disminuyo mocoprotector, disminuyo sustancia gastroprotectora, bicarbonato y finalmente aumento el riesgo de úlceras gástricas, ¿no? Entonces, como les he dicho el ejemplo, ¿no? Que con 3 días nomás un pacientito, ¿no? Que recibía ketoprofeno, ketorolaco, ha empezado a sangrar. Y a veces el sangrado digestivo también es, pues, o sea, no sé si me dejo entender, ¿no? O sea, opera bien el dermatólogo toda la fractura, sí, pero empieza a sangrar el paciente, ¿no? Entonces eso era pues suficiente con poner su omeprazol, pues, y le evitas un procedimiento más al paciente, ¿no? Por supuesto, no todos reaccionan así, pues, no todos, ¿no? No estoy contando cosas reales, pero que suelen suceder a veces. Listo. ¿Qué hace entonces los AINES? Alteran la microcirculación del tracto gastrointestinal, predisponen a úlceras gástricas, ¿ya? Ahí también cómo a partir del ácido araquidónico, miren, ácido araquidónico, prostaglandina G, prostaglandina H, tromboxano sintetasa, produce tromboxano A2, ¿no? Prostaglandina I sintetasa, prostaglandina I2 o prostaciclina. ¿Prostaciclina qué hace? ¿Se acuerdan? Vasodilatación, antiagregación plaquetaria. ¿Y tromboxano qué hace? Vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué hace la aspirina? Ahí está, en el gráfico. Ácido acetil salicílico. Dicho sea de paso, pregunta de examen también, produce una unión irreversible. No puedes ya revertir el efecto de la aspirina. Por ejemplo, yéndonos a la parte práctica. Cuando van a operar un paciente y toma aspirina, ¿cuánto tiempo tienen que suspender en promedio? Antes. Más o menos 3 días en promedio tienen que suspender la aspirina. Porque como tiene una unión irreversible, va a seguir bloqueando el efecto del tromboxano. ¿Qué va a producir? Vasodilatación y antiagregación, o sea, riesgo de sangrar. Entonces, ahí está el efecto de la aspirina, su unión irreversible.
y sobre todo tiene selectividad por la inhibición de la COX-1, pero ¿qué vía? Dentroamboxano sintetasa. ¿Ya? Listo. Ahí está la aspirina, ¿no? La famosa aspirina. Ya miren, efecto analgésico de los AINES, consecuencia directa de la inhibición de prostaglandina. Ya, prostaglandina, analgésico. Analgésico, pues. Ya, efecto antipirético, ahí está. Inhibición de la síntesis de prostaglandina E2 en el hipotálamo. La prostaglandina E2 en el hipotálamo es responsable de la producción de la piresis, pues de las temperaturas, ¿no? Y aparte de las interleuquinas, o sea, producción de fiebre, interleuquinas, ya no nos recordemos de los números, y prostaglandina E2. ¿Quién inhibe esa liberación de interleuquinas y prostaglandinas? Antiinflamatorios no esteroideos. Efecto analgésico, antipirético. Efecto antiinflamatorio. Pues por supuesto que inhibe todos los efectos de la mayoría de prostaglandinas. Las prostaglandinas en su mayoría producen inflamación. Acción úrico-súrica, bueno, es consecuencia de la inhibición del transporte de ácido úrico desde la colectura renal hasta el espacio intersticial. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Mira, toxicidad gastrointestinal, toxicidad relativa. Comparado ibuprofeno versus los demás. A ver, ¿quién es más gastrolesivo según esta tablita? Riesgo de complicaciones gastrointestinales serias utilizando ibuprofeno como referencia. A ver. Ketoprofeno, miren, ketoprofeno. ¿Ven lo que les decía? Ese paciente que le operaron, cirugía de traumatología, le estaba dando ketoprofeno. Otro, naproxeno también, ¿no? Naproxeno también. De los que se usan, ¿no? Porque apiroxicam, diclofenaco también, ¿no? Pero menos. Aspirina también menos, ¿no? Por eso hay gente que toma aspirina toda su vida, pues. Entonces, que tienen el riesgo de infarto agudo de miocardio o de DCB, infarto cerebral, toman aspirina 100 cada 24, toman. Y muchos no toman omeprazol, nada, sí, sino aspirina, ¿no? Ibuprofeno, bueno, ahí tienen, miren, ketoprofeno. Tratamiento de prevención de complicaciones en nuestro país, tratamiento es inhibidor de bomba de prótones. En otros países, misoprostol, análogos de prostaglandinas E. ¿Ya? Listo, también miren, ¿quiénes tienen evidencia para estas complicaciones por AINES? Omeprazol y misoprostol, según esta tabla. El ranitidina, bueno, ya la empieza a aniquilar el mercado, ¿no? Antes se usa pues ranitidina, ¿no? Sucralfato no tiene mucha evidencia, ¿no? Pero sí hay artículos, una cosa es el libro y otra cosa son los artículos. Hay artículos que sí mencionan como protectores gástricos de elección, inhibidor de bomba de protones y sucralfato. Ahí hay artículos, ¿ya? Pues eso. Relación índice analgésico antipirético. A ver. Relación analgésica y antiinflamatoria, perdón. Acá debe ser antipirética. Analgésica, antiinflamatoria. A ver. Si es más de uno, ¿qué relación es mayor? La analgésica más que la antiinflamatoria. ¿Se entiende? No es una fracción, digamos 20 entre 5. O sea, la relación analgésica es mayor que la antiinflamatoria. O sea, el numerador versus el denominador, ¿no es cierto? Matemática básica. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene más reacción analgésica versus antiinflamatorio? Ibuprofeno. Analgésico, ketoprofeno, naproxeno. Pero miren, menos reacción analgésica y más antiinflamatoria. Piroxicam, diclofenaco. El diclofenaco, por ejemplo, es excelente para los ataques agudos de los que vienen con dolor de las articulaciones, ataque agudo de la gota y también de la artritis, ¿no? Diclofenaco. No por ser un buen analgésico, sino para más por tener un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Aspirina también, miren, menos de 1, ¿no? Absorción tiene una buena unión, si es por la vía del tracto gastrointestinal, unión albúmina, alta afinidad a proteínas, eliminación renal. Ya está, ahí está aspirina, ahí tienen las tabletas. Diclofenaco, ¿de cuánto viene?
Hay en tabletas también, por si acaso, ¿no? Hay en tabletas también, diclofenaco, ¿ya? Sí hay en tabletas. Y también viene en ampollas, acá en Perú, 75 miligramos, ¿ya? Ketorolaco, ahí está, de 30 miligramos por mililitro en ampollas, tabletas de 10 miligramos. Entonces ya le puede estar recetando, ¿no? Ketorolaco 10 miligramos, tramadol más ketorolaco, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la utiliza en terapia, chicos, ¿no? O sea, no se vayan de frente a lo... Primera escala, ¿no? Paracetamol, ¿no? Metabizol, naproxeno, escalen un poquito, ya no se vayan de frente, ¿no? Ahí, así no pasa, combina. Pero no se trata solo de tratar el dolor, ustedes van a ser médicos, ¿no? ¿Por qué está doliendo? Primero tratar la causa, ver la causa, antes de calmar el dolor. Ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Naproxeno, tabletas de 250 y de 500 miligramos. Ketoprofeno viene de 100 miligramos en tabletas y inyectable de 100 miligramos en 2 miligramos. Ibuprofeno viene de 400 miligramos en tabletitas. ¿Ya? Paracetamol viene de 500 miligramos en tabletas y de 1 gramo por vía endovenosa. Hay por vía endovenosa, solo que está más caro. ¿Ya? Sí, se usa también. Celecoxib, los coxib, ¿no? Que son inhibidores selectivos de la OX2, ¿no? ¿Listo? Acá está, miren, ¿dónde está? La aspirina, efecto antiplaquetario, 40-80 miligramos por día, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, dosis máxima de paracetamol, según Goodman, porque hay también varios libros que dicen diferentes valores. Aquí está. Dosis máxima del máximo, ¿hasta cuánto puedo tomar? ¿De paracetamol cuánto? 4 gramos. Entonces, ¿de cuánto viene la tableta? De 500 miligramos. ¿Cuántas tabletas puedo tomar en 8? 8, exacto. Bueno, ¿sabes? Entonces, por eso nosotros damos 1 gramo cada 8. 1 gramo cada 8, normal, ¿no? 6 tabletitas, ¿no? A ver, dosis tóxica, no dice acá, ¿no? Dosis tóxica. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Dosis letal, dosis tóxica. También varía mucho de la bibliografía. El ciclo pasado ha habido mucho problema con eso de las dosis. El doctor Renalo tiene una bibliografía también diferente, entonces si él va a preguntar, tienen que marcar lo que les ha mencionado, ¿ya? O en todo caso, si hay algo de Goodman, en Goodman, lo que dice Goodman, ¿ya? Lo tenemos que dar. En casos de sobredosis de paracetamol, se produce un metabolito bien conocido y pregunta de examen también, el NAPQI, ¿no? Que es el encargado de producir la necrosis hepática. Ahorita vamos a ver eso. Naproxeno, les he dicho, ibuprofeno también, ketoprofeno, ya hemos dicho, diclofenaco, miren, 75 miligramos 2 veces al día. Todo esto van a encontrar en su póster, todo lo van a encontrar. Cuando trabajen van a encontrar diclofenaco, van a encontrar. Dicho sea de paso, lean bien lo que es AINE, ¿ya? Porque eso van a usar todo. Ya está. La aspirina, ¿qué hace? Antiagregación, inhibe el ciclo de la ciclooxigenasa COX-1 sobre todo, y sobre todo, ¿a qué vía se va? A inhibición de la producción de tromboxano A2. Es unión reversible y reversible. Irreversible. ¿Ya? ¿Listo? Ahora está. ¿En qué paciente estará contraindicado con la aspirina? Si produce antiagregación plaquetaria o sangrados. Pacientes que toman anticoagulantes, pacientes con alto riesgo de hemorragia gastrointestinal, etc. En niños, ¿ya? En niños con gripe o con varicela, no dar aspirina. Está contraindicado, produce el síndrome de Rey, ¿ya? Es un efecto a nivel sistema hepático, ¿ya? Niños con varicela y o gripe. Pacientes con, por ejemplo, con leucopenia, trombocitopenia, con TP prolongado, INR prolongado, o sea, toda situación que pueda predisponer a sangrados, ¿no? Por eso les dije, no solo es dar, sino cuándo dar y en qué contexto dar y a qué paciente. Ese es un estudio del GISI, que es antiguo, también a veces suelen preguntar el GISI.
Es un estudio, miren, a ver, una lectura, a ver, un número. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La doctora, la autorita, usted se ¿cómo se llama? Valeria. A ver, doctora Valeria, una lectura de esto. ¿Se lee o no se lee? Sí, se lee. ¿Ya? El estudio ICSI mostró el beneficio de la aspirina junto a los fibrinólicos en el tratamiento. IAM, infarto agudo de miocardio. Ya. El estudio ICSI incluyó 17.187 pacientes con infarto agudo de miocardio, los cuales recibieron aspirina o estreptocinasa, o la combinación de ambos o ninguno de los dos. Los pacientes que recibieron aspirina solo tuvieron una reducción del 23% en mortalidad, similar al efecto logrado con estreptocinasa sola 25%, con la combinación de ambos. La reducción fue de 42%. La combinación es obligatoria. Este estudio demostró que la asociación de aspirina y trombocítico no aumentó el riesgo de hemorragia, y su uso fue beneficio en los años subsecuentes. Ya. Es un estudio de ICSI, miren. Es un estudio de pacientes con infarto agudo de miocardio, que a algunos les dieron solo aspirina, a otros les dieron solo estreptocinasa y a otros les dieron ambos, ¿no? Entonces, ¿qué concluyen? Que fue mejor el uso combinado de trombolíticos, que es otro fármaco, más aspirina. Entonces, disminuye el riesgo cardiovascular y no aumentó el riesgo de hemorragia, no aumentó. Ahora ese estudio es pues antiguo, ¿no? Ahora nuevos estudios también están saliendo. Paracetamol, ¿qué efecto tiene? Analgésico y antidiurético, más no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Ya hemos dicho esto, ya hemos hecho más de lo mismo, más de lo mismo. Ya. ¿Inhibe ciclooxigenasa el paracetamol? Sí, pero a nivel periférico. ¿Ya? A nivel periférico. O sea, tiene que ver con la inhibición, ¿no?, de la ciclooxigenasa, pero a nivel periférico. Por eso es para dolor leve a moderado y por eso no tiene mucha acción o no tiene acción antiinflamatoria. Ya hemos visto dónde se metaboliza el paracetamol. En el hígado. Miren, dosis tóxica adultos, 5 gramos a 15 gramos. 15 gramos, ¿cuántas tabletas sería? Casi imposible, ¿no? Yo la verdad nunca he visto la intoxicación por paracetamol en adultos. En niños sí. A ver, darle a un niño un frasco de paracetamol, un frasco, ¿ah? A un niño de, digamos, de 2 añitos que pesa 3 kilos. Pero no, 10 kilos. Es harto, 1 gramo es harto, ahí sí hay dosis. Dosis letal más de 25 gramos. ¿Ya? Intoxicación por paracetamol o acetaminofén. Miren el metabolismo del paracetamol: 70% con el ácido glucurónico, 35% con el ácido sulfúrico y 3% con cisteína. ¿Ya? Vida media del paracetamol 2 horas. Y su metabolito tóxico del metabolismo hepático del paracetamol es el NAPQI, N-acetilparamino-benzoquinomina, ¿ya? Ese NAPQI es el metabolito tóxico encargado de producir falla hepática, insuficiencia hepática por dosis tóxica o letal del paracetamol. ¿En cuántas horas produce necrosis hepática? En 12 horas. Sobre todo en pacientes con déficit de glutatión. Esto es importante. El glutatión es una enzima que va a eliminar este NAPQI. El NAPQI es un metabolito tóxico del paracetamol y algunos pacientes tienen más glutatión que otros. Entonces algunos pueden hacer más toxicidad que otros porque algunos tienen más glutatión y otros tienen menos glutatión. ¿Ya? Aquí está, ¿esto qué es? Tratamiento de intoxicación por paracetamol. Carbón activado o N-acetilcisteína. Ya no vamos a hablar mucho de las dosis de N-acetilcisteína, son cantidades ingentes.
¿Ya? ¿Cómo sabemos que hay falla hepática? Uno es disfunción hepática y otro es falla hepática. ¿Cuál es la diferencia? Una disfunción hepática es solo alteración del perfil hepático, una TGO puede estar alterados. Pero el INR está normal. Pero cuando llega a falla hepática, el marcador, uno de los marcadores más importantes es el INR. Si el INR está prolongado, ya esa es una falla hepática. Antídoto o tratamiento, no es antídoto. Tratamiento, intoxicación por paracetamol, calor activado y o N-acetilcisteína. Bueno, esto ya es un gráfico que muestra el riesgo, ¿no? El riesgo en el tiempo de la concentración de paracetamol en casos de toxicidad. No debe pasar esta línea. Puede haber aumento de la concentración de paracetamol en sangre, puede haber aumento de la concentración, mira que está, concentración de acetaminofén en sangre. Puede haber un aumento, sin embargo, puede que no llegue a la línea roja, ¿me entienden? A la dosis tóxica, ¿no? Si pasa de esta línea, ahí sí olvídense, pues, sea alta mortalidad, ¿no? Y en el tiempo, ¿qué pasa? Se va disminuyendo, ¿no? Es lo mismo. Aquí está lo que les decía, algunos pacientes, ¿no? La idiosincrasia, algunos tienen poco glutatión y otros tienen más glutatión. El que tiene más glutatión va a eliminar rápidamente o mejor el metabolito tóxico que es el NAPQI, ¿no es cierto? Y el que tiene poco glutatión va a eliminar poco el NAPQI, ¿no es cierto? Hay también en biopsias cómo se ve necrosis hepática. Metamizol es uno de los más usados, tiene efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. A eso, ¿qué se agrega? Un cuarto efecto del metamizol, antiespasmódico, ¿ya? Por eso cuando van a emergencias, no sé si habrán ido a alguien o algún familiar a emergencia por apendicitis, colecistitis, ¿no? Les dan metamizol de coctelito, metamizol les dan y les pasa el dolor porque tiene efecto antiespasmódico también. Entonces, indicaciones del metamizol, pongo usted dos indicaciones: dolor agudo postoperatorio, postraumático, ¿no es cierto? Les he dicho cesáreas, apéndice, vesícula, etc. Dolor de origen tumoral también va bien el metamizol. Y esas fiebres que no ceden con AINES, esas fiebres que no ceden con paracetamol, con ibuprofeno, metamizol va bien con metamizol, ¿ya? Incluso también hay gotas y en tabletas metamizol. Si tienes fiebre y no pasa con paracetamol y ibuprofeno, metamizol es buena opción, ¿ya? Siempre y cuando no tengas efectos o no tengas contraindicaciones o alergias, ¿ya? Entonces, por eso dice fiebre alta que no responde a otros antipiréticos, ¿no? Hemos visto reacciones alérgicas, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia. Es la razón por la cual se está haciendo el desuso en algunos países. Choque anafiláctico, ¿no? En relación a los derivados pirazolónicos como el metamizol. Bastante shock anafiláctico, chicos, bastante, por favor. Tengan cuidado, antibióticos, metamizol en este caso, diluyan, pasen lento. Si el paciente está apurado, no les importa, pasen rápido, pasen lento. ¿Ya? A veces por ceder a la presión familiar, ¿no? Pasamos rápido y eso no es así. No es así. Lamentablemente hoy en día no es así. Antes sí, nadie te decía nada, ahora no. Ahora todos te van a reclamar, ¿ya? Ibuprofeno ya hemos visto, efecto analgésico, antipirético, ya hemos visto esto, también hemos visto esto. Nada más. Acá hay otros antiinflamatorios no esteroideos, pero dentro de la clasificación de otros antiinflamatorios, perdón, no AINES, sino otros analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, que no son AINES, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la dipirona. En este libro ya lo ponen como AINES al paracetamol, lo excluyen y ponen en otros al paracetamol o acetaminofén, ¿no? Y las glicosaminas, por ejemplo, que también se usan en patología articular. ¿Ya? Listos.
Entonces vamos a continuar con los farmacología de los glucocorticoides, ¿ya? A ver, un break de